La Universidad Mayor de San Andrés, Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior CEPIES, y el Diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula en Educación Superior, en este segundo módulo de Didáctica Universitaria, con el docente William Claros Tellería. Mi nombre, Mónica Flora Conde Sarsuri, y les voy a presentar el tema Cambio climático y capa de ozono. ¿Cuán importante son estos temas para cuidar la tierra donde habitamos? ¿Cuán importante es conocer estos temas para cuidar nuestro planeta Tierra donde habitamos? Vamos a iniciar con el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo nace? Pues nace del cambio de clima que la humanidad ha empezado a sentir ya a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. El cambio climático ocupa hoy uno de los primeros lugares entre los problemas que afectan a la humanidad por sus efectos medioambientales y sobre todo porque su principal determinante es el incremento de los gases de efecto invernadero resultantes de las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso de la tierra. Al hablar de los cambios del uso de la tierra, es decir, que se ha deforestado hectáreas de bosques y se ha cambiado para ampliar la frontera agrícola y cultivar monocultivos, que han liberado dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Remontando a la historia, vemos que en 1938, Guy Stibbard afirmó en una conferencia en la Royal Meteorological Society de Londres que estábamos asistiendo a un calentamiento global cuya principal causa era la quema de combustibles fósiles y el aumento de dióxido de carbono. El efecto invernadero descrito por Svenja Arrhenius en 1896 explicaba el posible efecto del dióxido de carbono generado por la actividad humana, y una de sus previsiones era que si se doblaba la cantidad de este gas en la atmósfera, la temperatura de la Tierra subiría entre 5 y 6 grados centígrados. Cuán importante es conocer esos datos que diferentes investigadores a lo largo del tiempo han pronosticado y que hoy en la actualidad estamos viviendo. Vamos a continuar y vamos a irnos con este gráfico que nos muestra que el crecimiento incontrolado de dióxido de carbono y otros gases reconocidos hoy como efecto de invernadero. Y en este gráfico podemos ver cómo se ha incrementado el dióxido de carbono. Ya en 1960, 1970, 80, 90, los 2000 y hasta el 2010. Vemos que el dióxido de carbono, así como nos decían los autores, se ha incrementado. Es por eso que también la temperatura en la Tierra cuán importante es remontar en la historia y conocer los datos que diferentes autores han brindado con las investigaciones que han realizado y los pronósticos que han lanzado para la actualidad y que hoy podemos corroborar viendo cómo se está comportando nuestro medio ambiente. Ya en 1979, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos valida la teoría de Svenja Arrhenius de que duplicarse la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera causada por la actividad humana se producirá un aumento de la temperatura media del planeta. Y ahí les presentamos uno de los cuadros donde les muestran las tendencias en la temperatura superficial mundial del siglo XX. Y ahí podemos ver datos desde 1900 hasta el año 2000.
y donde vemos las anomalías en la temperatura superficial media mundial relativas al periodo 1991, 1950 y 2000. Según las observaciones, vemos que la línea negra, y como resultado de simulaciones de conforzamientos antropogénicos y naturales, y la línea gruesa, la curva en rojo, muestra la media del conjunto de varios modelos. Y las líneas grises y verticales indican importantes fenómenos volcánicos. Y continuamos con los datos históricos. Ya en 1988 se crean diferentes organizaciones para enfrentar el cambio climático. Uno de esos es el IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. En 1989, el Instituto de Goddard de Investigaciones Espaciales de la NASA ratifica el calentamiento global y la califica a 1988 como el año más caluroso de la década, con incendios que arrasaron más de 3 millones de hectáreas. En 1990 fue la más calurosa y seca en África. En 1995 se produce un gran desprendimiento de hielo en la Antártida, de aproximadamente 85 por 64 kilómetros en la barrera de hielos Larsen. En 1998 aparece como el más caluroso de la historia y se muestra el cambio de los hábitos migratorios de las aves e insectos voladores, y el régimen de lluvias se ha alterado con los cambios térmicos. En el año 2000 se recordará por las olas de calor registrados en la India, con más de 1000 muertos. También se registra olas de calor en Europa, y los países que sufren más son Grecia, Rumania, Turquía y Bulgaria. 1997. Se aprueba por 125 países el Protocolo de Kioto, vinculante para la reducción en el periodo del 2008 al 2012 de 5,2% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto de la situación de 1990. El año 2003 se produce una mortalidad excesiva de 20.000 personas, casi todas mayores de 70 años, por la ola de calor en Europa. En un día, Francia tenía 180 personas muertas. El año 2001, en los Estados Unidos, los mayores productores de dióxido de carbono desertan del Protocolo de Kioto, que ellos habían firmado en el año 1997, junto a 125 países que habían decidido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus productos. El año 2005, el récord de registro de temperaturas altas, la Universidad de Queen, Ontario, Canadá, registraron altas temperaturas en el Ártico. El polo ha perdido un 23% de su superficie de hielo entre los años 2005 y 2007. De continuar así, podría perder todo su hielo hasta el 2020. Después de conocer los datos históricos y ver que en ellos se registran el incremento de los gases de efecto invernadero, y así también estos contribuyen al cambio climático y por ende la destrucción del planeta Tierra, es necesario conocer qué son los gases de efecto invernadero, que se simbolizan con GEI. GEI.
son y crean una banda de gases alrededor de la Tierra e impiden que la radiación solar se refleje de vuelta al espacio. El efecto creado por esta banda de Hay que rodea la Tierra se denomina efecto invernadero. El efecto invernadero mantiene la superficie de la Tierra dentro de un rango y en un nivel que hace que toda la vida en la Tierra sea posible. Los principales gases de efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono 3. Al conocer que entre los gases de efecto invernadero es uno de los elementos importantes el ozono 3, tenemos que hacer hincapié en la capa de ozono y la importancia de este. ¿Y cómo está vinculado en el cambio climático? La capa de ozono. La asociación del ozono con la radiación ultravioleta es única y ambivalente. Por un lado, los rayos ultravioletas son los que permiten la disociación de las moléculas de oxígeno O2 para formar el ozono, que es O3. La capa de ozono está situada aproximadamente entre los 10 a 50 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, y su importancia radica en que gracias a ella es absorbida casi la totalidad de los rayos ultravioletas que son altamente perjudiciales para el ser humano y la vida en el planeta. La destrucción o adelgazamiento de la capa de ozono es uno de los temas que en la actualidad estamos escuchando con mayor frecuencia. La destrucción de la capa de ozono. Y como vemos en este concepto, es el descenso de la cantidad de ozono que se encuentra en la estratosfera terrestre, específicamente en la capa de ozono, debido a la liberación de gases como los refrigerantes clorofluorocarbonados, halocarbonados, disolventes, propelentes y agentes espumantes como los clorofluorocarbonados, freones y halones. Y ahí tenemos diferentes ejemplos de qué productos y de qué forma eliminan los clorofluorocarbonados. Ahí también se encuentran los vehículos que también contribuyen con el dióxido de carbono. Y cómo el cloro puede destruir las moléculas de ozono. Ya a finales del siglo XX, cuando comenzó a estudiarse la capa de ozono de la estratosfera con preocupación, ya que se observó que el grosor disminuía lentamente y se supo sobre los peligros que éste podría acarrear. También tenemos que incluir entre los productos y entre los elementos que destrozan la capa de ozono al bromo. Causas de la destrucción de la capa de ozono. La armonía que tiene la naturaleza son procesos perfectamente autocontrolados. La destrucción y recreación de ozono en la estratosfera permanece en un equilibrio dinámico, cuya principal tarea es impedir que los más potentes rayos ultravioletas atraviesen la atmósfera para que haya vida en la Tierra. Pero en los últimos años ese equilibrio está siendo afectado por el hombre, que tiene acciones como el uso de aerosoles y compuestos refrigerantes debido a que tienen un alto contenido de cloro y bromo. Estos productos con alto contenido de cloro y bromo, al ser usados, liberan átomos de estos elementos que se elevan a la estratosfera, incidiendo directamente en la destrucción de las moléculas de ozono, que se convertirán en moléculas simples de oxígeno. Por suerte, los grandes fabricantes de aerosoles han modificado sus fórmulas para minimizar el daño a la capa de ozono.
Sin embargo, el daño de estos contaminantes puede tardar en desaparecer hasta 100 años. El calentamiento global también es parte de las causas de la destrucción de la capa de ozono. También afecta el grosor de la ozonosfera y este daño es bidireccional, ya que mientras más grande sea el agujero en la capa de ozono, mayor será la elevación de la temperatura terrestre. Con la tala y quema indiscriminada de los bosques, la erosión producida por el crecimiento indiscriminado de las ciudades, el crecimiento exponencial de la actividad industrial y la contaminación de los ríos, mares, por parte de la inconsciencia del hombre, han hecho que el planeta esté sufriendo un deterioro lento e implacable que está causando la elevación de la temperatura global. Esto está ocasionando el derretimiento de las grandes masas de hielo en los polos, por consiguiente la elevación del nivel del mar. Para concluir, les traigo esta presentación que la he denominado para meditar. Las consecuencias acreditadas en las numerosas investigaciones efectuadas que el cambio climático está produciendo sobre todos los ecosistemas en general y sobre la salud humana en particular, a pesar de todas las incertidumbres que hemos comentado, plantea un importante desafío en una sociedad globalizada y exige la colaboración de todos los gobiernos y organizaciones y ciudadanos adoptando una actitud luchadora ante estos hechos y poniendo en marcha las medidas de mitigación posibles con la tecnología actual para reducir los daños y de adaptación ante los riesgos que no pueden evitarse.